Pues muy buenas noches. En esta lluviosa noche de 8 de septiembre de 2020 tenemos nuestra psicocharla cenit del día de hoy y tengo el gusto de presentarles a la psicoterapeuta Montserrat Palomar, quien nos va a dar una muy buena plática sobre las ventajas del tratamiento psicoterapéutico a distancia. Pues ahorita es todo, ya sabemos que todo ha cambiado, ya sabemos que todo es diferente, pero sí hay cuestiones que jamás pensamos que fueran a cambiar de esta manera. No imaginamos los consultorios cerrados por tanto tiempo, ya van a ser 6 meses. Entonces, sí, hasta el más pintado, la persona más recalcitrante de los colegas, de las colegas, tuvo que adaptarse a esta situación, o bueno, a lo mejor ya no trabajaron, y los pacientes sí, algunos no accedieron al cambio de encuadre, al cambio de manera de estar, ¿no? Están acostumbrados pues a la presencia física de la persona que les brinda los servicios de psicoterapia, están acostumbrados pues a la voz, al lugar, a los Kleenex, ¿no? En el caso dado, pero bueno. Entonces vamos a ver cómo está esta situación ahora. Monse, muchas gracias. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias, Héctor. La verdad es que has hecho acá un espacio interesante que he tenido la oportunidad de ver la mayoría, yo creo, en un ejercicio que me parece de lo más pertinente que tenemos que hacer y que hemos estado haciendo entre los colegas, pero también con la gente en general, que es pensar juntos cómo responder a todo esto que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido y con el tema de hoy, la verdad es que en las áreas de la salud mental, de la atención emocional, ¿no? Tenemos o teníamos una deuda con, digamos, la telemedicina, ¿no? La atención a distancia, que no es nada nuevo en otras áreas de la salud. Se lleva haciendo desde hace muchos años, cada vez con soluciones más innovadoras, ¿no? Donde un cirujano en un lugar del mundo puede estar operando a una persona en una latitud completamente diferente. Y era un camino que por diferentes circunstancias no habíamos recorrido los psicoterapeutas, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, y que ahora nos abre una brecha en el conocimiento muy rica, muy interesante y que también le abre nuevas oportunidades a los pacientes. Lo mismo que para la gente, ¿no? Ahora hay unas nuevas necesidades, nuevas circunstancias que están viviendo y también nuevas oportunidades de acceder al tipo de atención que requieran o que ellos así deseen, ¿no? Uh-huh. Muy bien, sí. Primero tuvimos una baja en los pacientes de esta semana en donde no sabíamos bien qué estaba sucediendo, si se iba a cancelar, si no, si se cerraban los edificios donde estaban los consultorios o recibíamos a la gente en nuestras casas que tenemos adaptadas con consultorio. Si los consultantes, pacientes, o como les llamen según su marco teórico, iban a asistir a, a los servicios que prestamos, pues la adaptación, cómo iba a ser el reencuadre, o sea, la manera, pues los cambios que serían no obvios, pero nosotros los tenemos que explicitar en alguna forma, ¿no? Entonces, estuvo todo ese cambio y también se dieron nuevos motivos de consulta, Monse. Entonces ahí platícanos de eso. Sí, sí. Yo creo que una reflexión interesante para hacer acá con toda la gente que se conecta contigo es a ver si hemos cambiado la manera de trabajar, porque muchísima gente tiene la oportunidad de trabajar desde casa. Hemos cambiado la manera de ir y hacer el súper. Ahora, más recientemente, la manera de atender a las escuelas, ¿no? ¿Por qué no cambiaríamos la manera de atendernos o de saber que estamos bien? Y lo digo en dos sentidos. La gente que ya antes iba a algún tipo de terapia, ¿no? ¿Por qué no adaptar ese cambio para sostener ese tratamiento en continuar? Y también la gente que antes no lo hacía, ¿no? Es decir, a ver,
si estamos viendo un momento de tantos cambios, ¿no? Y estamos resolviendo nuestras necesidades de una manera tan distinta y tenemos nuevas necesidades, ¿por qué no pensar que una necesidad es tener un espacio para explorar cómo nos sentimos? ¿Qué tal la llevamos enfrentando todas estas circunstancias nuevas, difíciles, abrumadoras que podemos estar viviendo, ¿no? Entonces, tal vez este momento sea el pretexto perfecto para hacernos estas preguntas y comenzar a explorarlas, ¿no? Si no lo habíamos hecho antes, ¿no? Y entonces en los motivos de consulta vemos varias cosas, ¿no? Gente que está muy angustiada por el COVID, ¿no? ¿Por qué tal si me contagio? ¿O qué tal si me contagian? ¿O qué tal si yo contagio a otros? ¿No? Gente que está muy mortificada por decir la situación laboral, económica ha cambiado y eso trae para mí unas consecuencias ineludibles que me ponen en un escenario complicado, que me despiertan ciertas angustias, ¿no? Gente que a lo mejor está harta y dice, bueno, ¿por qué todo el mundo está tan mal viajado con este tema del COVID? A mí que ya me dejen hacer mi vida como siempre, ¿no? Estos que se relajen y yo quiero seguir para adelante. Y creo que un poco lo que pasa es que vivimos en una época donde es muy fácil o muy rápido tener satisfacción material o ciertos placeres, ¿no? Tener muy rápido la canción que queremos, la compra que queremos, las soluciones que esperamos. Y entonces estamos en un momento histórico que de alguna manera privilegiaba estas esferas de la vida que hacían muy fácil ignorar estos cuestionamientos o estas preguntas personales, ¿no? ¿Cómo estoy yo conmigo? ¿Qué espero de la vida? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me cuesta trabajo tener una pareja? ¿O por qué con todas mis parejas termino siempre al momento tal, ¿no? Al año 3, a los 6 meses. ¿Por qué me peleo siempre con todos mis jefes? ¿Qué mala suerte tengo? Me tocan los peores, ¿no? Siempre es a mí al que le piden más de todo. Entonces, este cambio que estamos viendo con el COVID, de alguna manera, rompe la dinámica social que traíamos de privilegiar todos estos distractores y de evitar ciertas preguntas o mirar ciertas incomodidades personales y nos obliga un poco a soltar todo eso que está allá afuera y entonces tener tiempo y espacio para preguntarnos cosas sobre nosotros mismos. Uh-huh. Y entonces también creo que ahí es muy importante que la gente ubique, pues que depende de cuál sea su inquietud o la razón por la que quisieran iniciar un tratamiento o continuar con un tratamiento, pues hay diferentes opciones, ¿no? Una, afortunadamente, muy en boga ahorita en nuestro país, como pasa en varios países, pues son las líneas de apoyo, ¿no? Vemos varios anuncios, la Universidad Iberoamericana tiene su propio grupo, ¿no? Su línea de ayuda para la gente en general, para personal de salud, para personal psicológico, ¿no? Que atendemos a la gente cuando nos sentimos muy abrumados. Pero tenemos que pensar en estas líneas de ayuda con ciertas características y un poco haciendo la analogía, con muchísimo respeto a todo el trabajo tan valioso que ahí se hace, pero para que la gente sepa cuándo llamar a estas líneas, podemos pensarlas como los centros de acopio cuando hay algún tipo de desastre natural, ¿no? Son espacios que se abren de manera temporal para atender una emergencia donde hay muchísimo dinamismo, muchísimo movimiento, ¿no? Uno va a brindar ayuda a los profesionales que ahí participan o la gente va a pedir ayuda en el momento que la necesita, recibe una ayuda muy puntual y regresa a su vida a conservar de alguna manera su equilibrio, ¿no? Son iniciativas voluntarias valiosísimas, ¿no? Con una gran pertinencia social, que generalmente no tienen costo, ¿no? Pero que son así, como ese centro de acopio al que vamos, nos ayudan a recuperar un poco el equilibrio emocional y mental y a seguir adelante con nuestras vidas. Esto no puede ser algo muy sostenido. No podemos pensar que en estas líneas nos van a atender 6 meses o nos van a atender de aquí a que el hijo se gradúe o de aquí a que yo resuelva un viaje, ¿no? Son momentos muy puntuales y esa sería como la expectativa y el alcance de esta modalidad. Muy bien. Y ahora entonces tenemos nosotros estas cuestiones de personas que nos llegan, mejor dicho, que nos consultan, que tienen o han tenido COVID, que tienen un familiar, que están estas personas aterradas por lo que les pueda pasar y desarrollan síntomas. Y también
por otro lado, en los pacientes que ya tenemos, de repente se da una negación de que no está pasando nada y se están como con su propia situación y dicen, es que yo no sé por qué me está pasando esto. Es que últimamente me he sentido diferente y entonces empieza el relato, ¿no? Y bueno, hay que como que decirles, oye, ¿sabes qué? Pues nada, lo está pasando una pandemia, no sé si estés enterado, ¿no? De que está pasando esta situación, entonces también eso es lo que hay que ver ahí, ¿no? De repente. Sí, y para la gente que tiene estas expectativas, pues ya tendrían que acceder a otro tipo de servicio, ¿no? A una psicoterapia de apoyo, un tratamiento de la corriente que sea, ¿no? Psicoanalítica, tal, con la que cada quien se sienta más cómodo, más afín, ¿no? Pero que Sí. son espacios, digamos, un poco más estables, ¿no? Un poco más Ah, permanentes, donde se va a pactar unos días y unos horarios para construir ahora a la distancia ese espacio de encuentro y preguntarnos algunas cosas, explorar todas estas dudas que ellos tengan, estas inquietudes, ¿no? También tener cierto bienestar, nada más por el hecho de acudir ahí, ¿no? De escuchar a nuestro terapeuta, de mirarlo, dependiendo de la modalidad que esté usando ahora con la distancia, pero ya pensamos que ahí se puede, digamos, instaurar un tratamiento como tal, una terapia ujú. como tal, ¿no? Que podrá a veces ir acompañada o no de tratamiento psicofarmacológico, ¿no? De algún medicamento, según sea el caso, que en México tenemos muy poca costumbre de hacerlo, ¿no? Es muy Sí, curioso cómo en otros países es súper común y la gente hasta lo pone en su currículum, ¿no? Ahí en su LinkedIn, ¿no? Que estuvieron tanto tiempo en análisis o tratamiento o con tal persona muy sí. renombrada, porque es algo que culturalmente se valora y dicen, esta es una persona que funciona, que aprendió algo valioso, que se conoce bien, que tiene ciertas competencias que ya desarrolló con su terapia, ¿no? Ujú. Y creo que el COVID nos da esa oportunidad en México, ¿no? Ver el valor personal, pero también social, ¿no? Digamos, que puede tener acudir a un tratamiento. Y estos espacios, pues bueno, son más estables, tienen una temporada más larga que las líneas de apoyo, tienen un costo como cualquier especialista Sí. con el que acudimos y también sus efectos son distintos, ¿no? No es el efecto express, ¿no? Del centro de acopio que me rescata de un bache y me permite seguir, sino son tratamientos que buscan tener un efecto más prolongado, digamos, en la Ujú. propia capacidad de cada persona de sentirse cómodo con su propia vida, de poder disfrutar de lo cotidiano, no porque esté feliz todo el tiempo, pero porque se construye un estilo de vida que le genera ciertas satisfacciones, que le permite sobreponerse a ciertos esfuerzos o llevarlos a cabo exitosamente, que lo conecta cada vez con temas que le interesan más o que sus vínculos son más profundos con la gente con la que se relaciona, ¿no? Entonces, esta es otra modalidad y probablemente en la que más hemos innovado en estos últimos tiempos de cómo podemos llevar estos tratamientos a distancia, ¿no? Que es a lo mejor donde tenemos un poco la deuda histórica, ¿no? Con Ujú. la población en general y que nos plantea nuevas preguntas, ¿no? Desde nuestro quehacer profesional, pero también desde qué es mejor para cada paciente. Exactamente. Sí. Y bueno, tú ya pasando a eso, eh, has mencionado varias veces que existen diversas modalidades de tratamiento, aún que yo tengo aquí en la pantalla, pues yo que solamente sé que no me siento muy bien, ¿qué opciones tendría yo de, pues, de acercarme a un servicio psicoterapéutico? ¿Qué podría yo esperar? ¿Cómo los identifico? Lo primero, o lo más fácil, a lo mejor sería ir con alguien que nos han recomendado, ¿no? Porque alguien Ajá. ha ido con alguien que tuvo un buen efecto, ¿no? Que está contento y que nos pasen algún nombre, alguna referencia y tratar de averiguar o de preguntar, ¿no? De buscar si tiene que ver con alguna universidad, con algún instituto que brinde formación, en fin, que verdaderamente se trate de un psicólogo, ¿no? O de un psicoterapeuta que se ha formado y que es un verdadero profesional que nos va a poder ayudar con algo, ¿no? Ujú. También cuando nos pasen el dato de alguien, pues se vale, ¿no? En esa primera entrevista, en esa primera llamada, si uno tiene inquietud por esos temas, pues preguntarlos, ¿no? Explorarlos, saber con quién está yendo uno, en manos de quién Ujú. se está
se está poniendo, ¿no? Por ahí se han publicado cosas, pues también podría ser interesante, pero no es una labor que haya que buscar tanto como paciente, sino que es una conversación que desde el principio podemos tener con la persona que nos atienda, si es un tema que nos inquieta, y que creo que ahorita también mucho hay que platicar en esa primera entrevista de cómo nos van a atender, ¿no? ¿Cuál va a ser esa, digamos, modalidad por la que vamos a seguir el trabajo? Para los pacientes que ya estaban en un tratamiento antes de la cuarentena y de todo esto, pues es una transición a lo mejor más difícil, porque ya estaban acostumbrados a ir al consultorio y a trabajar de una cierta manera, pero donde logran comprender un poco de más cosas, ¿no? Ya saben que van a tener sus días, sus horarios, un poco de qué se trata lo que se hace cuando uno está ahí en la terapia. Van a extrañar, ¿no? Estas rutinas, por ejemplo, de trasladarse al consultorio, donde a lo mejor ya se van disponiendo de una cierta manera a tener el tipo de conversación que ahí se tiene, el caminito de regreso, donde a lo mejor se van pensando, ¿no? En todo lo que pasó ahí, como terminando de aterrizarlo y de procesarlo antes de reencontrarse con el trabajo o con la familia o con los amigos, ¿no? Y, digamos, retomar la vida afuera del tratamiento, ¿no? Para los pacientes de primera vez todo esto puede sonar muy nuevo, pero pues puede haber varias modalidades, ¿no? Pensando en cosas que le podrían extrañar a la gente o un poco de orientación también para los alumnos, muchos que nos escuchan con tu labor docente, ¿no? Pues puede haber varios esquemas. Para las primeras entrevistas, ¿no? Convendría pues algo como estamos haciendo ahora, ¿no? Algo online, donde nos podamos mirar, donde nos podamos conocer, donde podamos mutuamente comprender, ¿no? El paciente por qué está buscando este espacio, el terapeuta por qué es lo que estamos entendiendo de la persona, ¿no? Y entonces decidir, porque eso sí es responsabilidad del profesional, cuál es la mejor modalidad de tratamiento para esa persona. Si el método con el que nosotros trabajamos es el más adecuado, o si pensamos que otro colega con otro método es más pertinente para lo que esa persona está buscando, ¿no? Si el método con el que yo estoy trabajando lo voy a usar con una herramienta tecnológica o con otra, ¿no? Hay quienes están atendiendo de manera online al inicio y después cambian de modalidad. Hay quienes están atendiendo solo por llamada telefónica, ¿no? Y entonces es una cosa, digamos, muy parecida a quienes trabajamos con Diván, a la experiencia del Diván, ¿no? Donde el paciente se escucha a sí mismo y escucha la intervención, pero no está uno viéndose como una conversación acá, ¿no? Hay quien también saluda y se despide con la cámara, ¿no? Y después se apaga y se queda en la conversación. Lo importante de todo esto es que el profesional que propone cómo va a ser el tratamiento sí tiene una intención detrás de cada una de estas decisiones. Hay un argumento, un fundamento que nos hace pensar qué es lo que funciona mejor desde nuestro método y para cada paciente también. Hay pacientes incluso que a lo mejor no son aptos, no son candidatos para la terapia a distancia, ¿no? Y con los que hay que hacer un esfuerzo importante con ciertas medidas para buscar cómo tener la atención que necesitan, ¿no? Platicaba, por ejemplo, esta semana con un colega que atiende, se ha especializado, solo atiende a personas dentro del espectro autista, ¿no? Con, digamos, unos niveles bastante variables, ¿no? Entonces, justo la dificultad de conectar con el otro es algo que pasa ahí, en su caso con sus pacientes, ¿no? Y entonces la terapia a distancia podría ser algo, digamos, que favorece el síntoma o que no ayuda al tratamiento, ¿no? Y entonces ahí habría que evaluar la posibilidad de hacer el tratamiento presencial, ¿no? Pero tenemos que entender todos, pacientes y psicoterapeutas, que son excepciones, ¿no? Que en este momento, epidemiológicamente, tenemos la corresponsabilidad de buscar cómo hacer un tratamiento serio a distancia con la gran mayoría de los pacientes que pudieran tomarlo y privilegiar esos espacios, minimizando los riesgos en la mayor medida de lo posible, para los pacientes que verdaderamente su condición exija que el tratamiento sea presencial. Porque también uno como psicoterapeuta se siente a lo mejor más cómodo con una modalidad o con la otra, ¿no? Incluso con un recurso tecnológico o con el otro. Pero la decisión no es qué me conviene a mí, con qué me siento cómodo yo,
que va a estar muy contento de escuchar la persona, ¿no? Que pide la consulta para decirle algo con lo que se sienta cómodo y que se quede acá, ¿no? O que vea con buenos ojos esta cosa de ir a terapia. Son una decisión poniendo siempre como el objetivo de trabajo, el tratamiento que queremos trabajar ahí en el centro, ¿no? Como la prioridad para decidir, por estas razones lo voy a hacer así. Ese es un fundamento que el psicoterapeuta debe tener, ¿no? Al paciente se le va a explicar cómo trabajar, no necesariamente todas las razones de por qué lo estamos decidiendo así, porque para eso es el tratamiento, para ir explorando todas esas razones, ¿no? Y todos esos argumentos. Pero que no le extraña a la gente que les propongan distintas modalidades de tratamiento, o si se enteran que a su amigo, a su vecino, al hijo de no sé quién, lo están atendiendo también a distancia, pero con alguna variación. Porque la calidad del tratamiento no depende de si es presencial o si es online. Depende de la capacidad profesional del psicoterapeuta y también del compromiso y del empeño que como paciente se pone, ¿no? De conectarse o llamar puntualmente a sus sesiones, de hablar de lo que tenga que hablar, ¿no? De tomarlo en las condiciones adecuadas, que bueno, ese es un tema que ahorita podemos abordar también, ¿no? De la gran diversidad de escenarios de cómo tomar esta terapia a distancia, ¿no? Sí. Oye, y bueno, también yo como paciente o yo como una persona que quiere tomar psicoterapia porque no estoy sintiendo algo diferente o no sé cómo me estoy sintiendo o veo que me estoy sintiendo triste o que de repente estoy más enojado con mayor frecuencia. ¿Cuáles, Monse, tú dirías que son pues algunos signos, algunas señales, mejor dicho, de cómo puedo yo identificar la necesidad y el beneficio de ir a psicoterapia, la conveniencia de ir a psicoterapia y que no vaya aumentando aquello y yo sintiéndome peor, porque puedo pensar que es normal de la pandemia, bueno, pues estamos en pandemia y entonces por eso me siento diferente, pero ¿cuáles son estas señales que yo, persona, tendría que atender para entonces decir, creo que necesito ayuda y tengo que buscar esa ayuda? Creo que son varias, ¿no? Una sería preguntarnos, ¿no? Si estamos, digamos, disfrutando de lo cotidiano. Porque aunque estemos en cuarentena, en pandemia, en circunstancias especiales, uno puede seguir disfrutando la vida, ¿no? Uno puede seguirse entreteniendo muchísimo con el trabajo que hace, como lo haga ahora a distancia. Uno puede seguir disfrutando de las relaciones familiares, con ganas de hablar de los amigos, o no. Entonces, si de pronto nos parece que todo está gris, que estamos fastidiados, o sea, si nos damos cuenta que lo cotidiano, así simple y bajo las condiciones de cuarentena, no hay nada que nos dé cierto placer, no nos la estamos pasando tantito bien, ¿no? O sea, pues, yo empezaría a poner atención en eso, ¿no? De a ver, es algo, llevo pocos días así, llevo muchos días así, ¿será que todos la estamos pasando un poco mal, pero ¿será que nadie está disfrutando nada? Si yo no estoy disfrutando nada, ahí me pregunto, empezaría por decir, hay que poner atención, ¿no? Otra es autoobservarnos, ¿no? Nosotros éramos unos más o menos normalmente de una cierta manera de ser, ¿no? Y a lo mejor ahora estamos más irritables, ¿no? Nos damos cuenta que la paciencia que normalmente hubiéramos tenido para algo, ahora nos dura muy poquito. Que el gusto con el que hubiéramos explicado algo a alguien o la cantidad de veces que nos hubiéramos esforzado por hacer algo, ya bajó, ya son menos, ¿no? Que explotamos más rápido, ¿no? Entonces, en esta irritabilidad, pues ya es un foco rojo decir, algo me está costando trabajo, algo me tiene inquieto acá adentro y eso hace que yo esté más irritable. Y no lo estoy entendiendo, ¿no? Y hasta que no lo comprenda, esto no va a cambiar y no voy a poder hacer algo al respecto. Y si no lo puedo comprender yo solo, por ahí vale la pena ir con alguien que me ayude a identificar de qué se trata, que seguramente es una mezcolanza de un montón de cosas, ¿no? Pero así como cuando tenemos un
dolor de cabeza, pues a lo mejor con el tiempo se quita. Pero no tenemos por qué estar 5 días con el dolor de cabeza si con el analgésico adecuado, en el momento adecuado, eso puede durar menos y podemos salir más pronto de ese dolor, ¿no? Cambios también en el sueño, ¿no? Estamos durmiendo más, estamos durmiendo menos. Gente que antes iba a dormir a la cama sin ningún problema, ahora se acuesta y le cuesta muchísimo trabajo dormir. Gente que antes no se despertaba por nada del mundo, ahora ante cualquier ruidito se despierta, ¿no? O al revés, gente que antes hubiera estado alerta a las cosas, ahora se duerme como tronco y no hay poder humano que lo levante. No importa cuántas horas durmamos, sentir que no descansamos, ¿no? Que estamos como en un loop ininterrumpido, donde no descansamos y no se reinicia, ¿no? El día, la energía, el ánimo. Cambios en el apetito y en la digestión, ¿no? Tener más antojos de lo normal, sentir que la comida nos cae distinto y que nuestra digestión propia ha cambiado, ¿no? Que nos caen distinto las cosas, se nos antojan distinto y nos caen distinto, ¿no? Parecerían datos aislados, pero que si empezamos a juntar todo, tienen que ver con cómo nuestra mente y nuestro cuerpo está procesando todo lo que está viviendo, ¿no? Y es algo que podemos atender, que esa es una de las ventajas del tratamiento a distancia, sin exponernos a ir a un hospital o a ir a un lugar que pudiera ser una zona de riesgo, ¿no? Hay que dejar esos espacios para gente que tiene un accidente, que tiene una enfermedad que verdaderamente hay que atenderse allá. Pero tenemos la gran ventaja de que toda esta atención la podemos recibir desde donde estemos sin correr otro tipo de riesgos para poder recibirla, ¿no? Y eso es algo, digamos, fabuloso para el momento en el que estamos viviendo y que cuando se acabe todo esto se podrá extender también a otros beneficios, ¿no? Como una persona que cambia de residencia puede seguir tener un terapeuta que lo trate en su lengua materna, ¿no? Como lugares remotos donde a lo mejor no hay tantos profesionales que se dedican a esto viviendo allá, podríamos empezar a atender gente de estas comunidades o de estas poblaciones, ¿no? Que ahorita no tienen acceso a eso y que gracias a todo este movimiento empiezan a tenerlo, ¿no? Pero, digamos, cualquier cosa que salte de lo normal, de cómo éramos más o menos siempre, y que ahora notamos un cambio, incluso algunos que nos parezcan para bien, pero que es notablemente un cambio, habrá que preguntarse a qué obedecen, si verdaderamente convienen o queremos conservar o no esos cambios, y si alguien nos podría ayudar a explorar eso, y a entender de qué se trata, y a saber qué queremos conservar, y qué hace falta atender para que no dure mucho más. Muy bien. Bueno, y esto me lleva a dos cuestiones. La primera, ahorita mencionaste a un otro, y en este sentido, mencionar también que los otros nos pueden señalar que estamos más irritables o que estamos diferentes, etcétera. Nosotros en algunas ocasiones podríamos no darnos cuenta y nos notifican desde fuera, ¿no? Tal vez es una persona, dices, bueno, pero otra y otra y otra, pues ya tendríamos que empezar a preguntarnos qué está pasando ahí, ¿no? Cómo está cambiando, y sí, en algunas ocasiones, un franco deterioro del contacto interpersonal, ¿no? Y se volvería, yo pienso, Héctor, que hasta un acto como de cuidado mutuo o casi que de responsabilidad social, ¿no? Esta observancia mutua, grupal, este intercambio que podamos tener. Porque muchas veces pasa, no solo en la cuarentena, en la vida, que los demás notan antes que nosotros algunas cosas, ¿no? Y que nos hacen darnos cuenta de que algo está pasando o que algo estamos haciendo que tal vez ni siquiera hemos notado. Y es un tema que puede ser muy sensible en estos momentos, justo porque todos estamos como siendo impactados o atravesados por este tema de la cuarentena. Todos estamos sensibles, ¿no? O con las emociones movidas, nos demos o no nos demos cuenta, ¿no? Y entonces, para la persona que hace esas observaciones, puede ser difícil porque tal vez no tenga el tacto de siempre, la calidez de siempre, la paciencia de siempre para decírnoslo. Y también la persona que recibe estos comentarios, pues está reaccionando de una manera distinta a la de siempre, ¿no? Tal vez sobre reaccionando un poquito porque ya está cargada con un montón de cosas más. Entonces,
es muy interesante como esta dinámica que se puede dar y también entender que si bien sí es nuestra responsabilidad como familiares, como vecinos, como colegas de trabajo, hacerle notar a alguien que vemos que por ahí no anda tan bien, cuando lo hagamos, poner suma atención y cuidado en cómo lo hacemos. Si normalmente lo haríamos de una manera muy espontánea, a lo mejor tomarnos un segundo para decir, a ver, ¿cómo se lo voy a decir? Si se lo digo de esta manera, ¿cómo se podrá interpretar? ¿Se lo estoy diciendo en el momento correcto? Mira, normalmente se lo diría delante del equipo de trabajo o delante de los hijos, pero ahora, como no sé ni cómo me va a salir a mí, ni cómo lo va a tomar, a lo mejor busco un momento en privado para hacerlo, ¿no? Tratar de ponerle un poco más de cuidado a lo que normalmente diríamos o cómo lo diríamos, sin dejar de decirlo, porque es una responsabilidad compartida entre todos nosotros. Y también cuando nos lo digan, nosotros que escuchamos, saber que estamos escuchando esto en un momento muy raro de la vida. Y que lo que estamos pensando, eso que nos dicen, o las ganas que nos dan de contestarle, o cómo le queremos contestar, pues también va como impregnado de toda esa cosa rara que estamos viviendo. Y que entonces antes de descartar lo que me están diciendo, o de cuestionarlo, o de devolvérsela, ¿no? De pues tú también esto y esto, ¿no? O de echarle en saco roto, decirnos, me está cayendo gordo, me está costando aceptar esto, me duele lo que me está diciendo, me estoy enojando, me dan ganas de decirle tantas cosas, pero ¿por qué no me tomo un momento para pensarlo? Y sí lo voy a hablar, pero lo voy a hablar después, ¿no? Y darnos esa oportunidad, ese chance de ver si por ahí va o no va la cosa. Habrá veces que sí, habrá veces que no, pero esta observancia mutua es muy necesaria, porque al mismo tiempo cada miembro de la familia o cada miembro de un equipo de trabajo o cada persona de un grupo de amigos, estamos pasando todos por el mismo momento histórico, pero cada uno lo estamos viviendo de una manera distinta. Uh-huh. Y esto puede hacer que se den situaciones muy complejas, ¿no? Y que a lo mejor todos en la casa necesitan algún tipo de ayuda, pero por ahí la mamá con la línea de apoyo tiene suficiente y por ahí el papá sí necesita un tratamiento más estable, ¿no? Por ahí los hijos de pronto están jugando muy violento, se les están rompiendo muchos juguetes, se están golpeando mucho con las paredes y como teniendo muchos accidentes, tienen algún retroceso, ¿no? Les está costando más aprender en la escuela o se les olvidó algo que ya sabían o algún logro motriz, ¿no? O de comer solitos o lavarse los dientes o ir al baño, de pronto ya no les sale tan bien como antes, ¿no? Y también para los niños hay opciones de tratamiento a distancia, ¿no? Algo que a lo mejor antes mucha gente hubiera dicho, no, con los niños como la cosa no es tan hablada y es con la terapia de juego, imposible hacerla a distancia. Uh-huh. Pues no, en este tiempo hemos aprendido que no, que sí se puede hacer la terapia de juego a distancia, que tiene obviamente unas condiciones diferentes y también unos alcances diferentes, como cualquier actividad online, ¿no? Creo que esa es otra reflexión importante. Hemos tenido sesiones de trabajo, cumpleaños, reuniones sociales, compras en línea, y todo funciona y todo nos da un cierto efecto, pero también tenemos que reconocer que es un efecto distinto al de hacerlo presencialmente o en persona, ¿no? La satisfacción o la búsqueda de comprar algo online o de ir a una tienda, buscarlo, escogerlo, comprarla, se logra el objetivo de las dos maneras, pero la experiencia es muy distinta, ¿no? Un cumpleaños online ahorita nos hace sentir que celebramos la vida, contentos, que la gente nos quiere, que sigue habiendo motivos para celebrar, ¿no? Y nos levanta mucho el ánimo, pero es muy distinto a una fiesta de cumpleaños a la que podemos acudir y acompañarnos y darnos un abrazo, ¿no? Sí, claro. Y con el tratamiento pasa lo mismo, ¿no? El tratamiento a distancia es posible, pero tenemos que reconocer que es una experiencia diferente a la del tratamiento presencial. Y que por ahí cuando todo esto pase, ¿no? Habrá mayor apertura y habrá casos en los que convenga seguir el tratamiento de una manera o de otra. Tendremos que irlo viendo, ¿no? Porque no va a haber reglas fijas, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos siempre, ¿no? Esa responsabilidad sí es del analista, ¿no? También hay que saber que como pacientes, para la gente que nos escucha, no voy a ser yo solito el que le diga a mi analista cuando todo esto pase o mi terapeuta, oye, yo quiero seguir online, oye, a mí me urge regresar al consultorio. Se lo podemos decir y va a ser un dato importante para nuestro terapeuta, pero la decisión es del profesional. Así como al doctor le podemos decir, prefiero las inyecciones o a mí me chocan los jarabes, ¿no? Uh-huh. Claro que lo podemos decir y lo tomarán en cuenta,
Pero el que tiene que hacerse responsable de tomar la mejor decisión para nuestro tratamiento, pues es el terapeuta, ¿no? Y tendrá sus razones. Entonces, tenemos que estar abiertos todos, psicoterapeutas y pacientes, a que cuando todo esto pase, ¿no? Ver qué de toda esta experiencia conservamos, con qué pacientes, para qué tratamiento, ¿no? ¿Entiendo por qué se los ofrecemos? Que como pacientes podemos hablar y preguntar también cualquier cosa de ese cambio y de ahorita, ¿no? Estos silencios de, oye, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Se cortó, ¿no? O estas cosas de, ¿qué pasa? Cuando pasa algo en la línea o con la conexión, que los pacientes se sientan con la libertad de hablarlo, ¿no? Es parte de su tratamiento. Así como cuando uno pregunta, oye, ¿cómo llego a tu consultorio? ¿No? Oye, ¿qué puerta es? ¿Qué timbre? O sea, son conversaciones que no tenemos que tener miedo o preocupación de tener ni los pacientes ni los psicoterapeutas. Muy bien. Oye, y entonces eso me lleva también a que, pues de repente al médico, y de repente las personas nos ven como médicos, y tanto es así que nos dicen doctor, doctora, de repente nos da pena preguntarle, ¿no? Y entonces ahí pues lo que tú estás pues señalando, ¿no? Es que hay que preguntar todas las dudas que nosotros podamos tener a, a la persona que nos esté atendiendo. Sí, sí, yo tendría mis reservas de ir con una persona que no me sepa o que no me quiera responder mis dudas respecto de ciertas cuestiones del tratamiento, ¿no? Desde en dónde estudiaste, qué preparación tienes, qué experiencia tienes, etcétera. Pues yo creo que nos pasa igual con los médicos, ¿no? Entonces eso se puede extender a a los psicoterapeutas de la corriente que sean, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? Y luego la otra que tenemos por acá, que tenía yo por acá, es um, esta conveniencia del, del espacio de trabajo pa, como persona. Yo me quiero atender, pero yo no sé en dónde pueda ser un lugar, pues, decente, bonito, porque a lo mejor tu psicoterapeuta, vas a ver mi casa, o vas a ver a mi gato, o vas a ver al niño que corre por ahí. Me tengo que encerrar en algún lugar específico para poder trabajar, digo, porque pues probablemente no tenga yo una recámara para mí solo, o de donde estoy el internet está muy lejos. ¿Cómo sería la manera de manejar este espacio donde yo pueda tener mis sesiones, Monse? Ha sido un súper tema este tiempo, Héctor, Ajá, tanto para los pacientes como para los psicoterapeutas. sí. Hay que privilegiar todas esas cosas que nos permitan tener intimidad, ¿no? O sea, cuando uno tiene su consultorio y recibe ahí al paciente, uno como paciente va, el consultorio está dispuesto para que sea un espacio privado, ¿no? Para que sea un espacio donde se pueda crear un clima de trabajo, ¿no? Donde hay cierta intimidad, cierta concentración en lo que se está hablando ahí, de lo que se está conversando, donde tenga también cierta confidencialidad, ¿no? Eso es lo que tiene que tener un consultorio. Si está decorado de una manera o de otra, más cómodo, incómodo, más bonito, menos bonito, ¿no? No incide en el tratamiento, ¿no? Lo importante son estas condiciones que ahora tenemos que construir juntos, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente sepa que cuando uno los está atendiendo a distancia, uno sí está, uno ya ha resuelto, ¿no? Un lugar donde estar, que puede ser, en algunos casos el consultorio es siempre, en algunos casos no, depende de las circunstancias, pero que su terapeuta siempre está en un lugar donde va a tener esta privacidad, ¿no? Donde va a estar libre de otras distracciones, donde no va a estar haciendo nada más que atendiendo a la sesión o a la consulta, ¿no? Y no va a estar viendo el celular, y no va a estar mientras lavando los platos, ¿no? Y no va a estar dándole de comer al niño, porque uno lo está atendiendo. Uno tiene la vida organizada
para que cuando es la sesión de un paciente, uno esté con toda su capacidad dedicado de manera exclusiva al tiempo de la sesión de ese paciente. Pero lo mismo hace falta que pongan ahora los pacientes. Antes con ir al consultorio se resolvía, ahora no. Que no les importe a los pacientes, digamos, si la cosa se ve bonita o fea o elegante o sencilla, ¿no? Eso es irrelevante. Lo que es muy importante es que ellos se sientan lo suficientemente cómodos y tranquilos y en privacidad para hablar. Si ese lugar es el coche en el garage de la casa, ¿no? No manejando, porque entonces tengo que ir poniendo atención a cómo voy manejando y a lo que voy viendo. Y entonces hay una parte de mi pensamiento que está ocupada de no chocar y que no está aprovechando el tratamiento, que no está disponible para trabajar lo que hay que trabajar. Puede ser el coche dentro del garage, puede ser una habitación, puede ser el closet, puede ser el baño. Estoy segura que a los colegas que nos escuchan les han pasado todas estas y más. Algunas incluso están muy graciosas que les pueden estar pasando. Puede ser la despensa, ¿no? El cuarto de lavado, ¿no? Pero sí conviene que platiquen con sus roomies, con sus familiares, con quienes vivan, para decirles, este día, estos días, en estos horarios, voy a estar tomando mi terapia. Y es un momento en el que necesito que ustedes que viven conmigo me ayuden a tomarla, ¿no? Son 45 minutos, 50 minutos, la duración que sea, en los que necesito este espacio sin interrupciones, un momento para mí, porque es un tratamiento y no lo puedo interrumpir, ¿no? Es un momento íntimo. Incluso si, digamos, nos estuvieran haciendo un ultrasonido para ver cómo están los riñones y de pronto entran, pues nos interrumpen. Pero en cuanto cierran la puerta, el ultrasonido sigue. Pero la parte terapéutica no. Se va construyendo un clima de confianza, de intimidad. Uno va explorando ciertos temas que si se interrumpen, no es tan fácil quitar la pausa y retomarlos. Muchas veces como que se desmorona toda esa ruta que ya hemos transitado y hay un poco que volver a empezar. Y por eso es muy importante que no haya interrupciones y que se lo expliquemos a la gente que vive con nosotros. Y eso es lo importante, que los propios pacientes no estén haciendo nada, ¿no? Mientras están tomando el tratamiento tampoco, ¿no? Pueden estar haciendo la comida, ¿no? Y hablando por el teléfono tomando la sesión, ¿no? O no pueden estar bañando al niño y hablando con el psicólogo por el teléfono, porque no es una conversación social. De por sí el uso de la tecnología, que normalmente usábamos para lo social, como que ya nuestro cerebro ocupaba un lugar de lo que yo tengo de manera online, por WhatsApp, por Teams, por Zoom, por lo que sea, es algo social, ¿no? Y entonces tenemos que diferenciarnos de esas conversaciones sociales. Esta no es una conversación social. Este es un tratamiento donde estamos tratando de comprender algo y de que esto causa alguna mejora, ¿no? Y esa distinción es muy importante lograr y el paciente lo tiene que entender, ¿no? Pacientes que también están saliendo, ¿no? Digamos, y que quieren tomar la terapia afuera, a lo mejor en algún caso conviene, ¿no? Si en su casa viven muy hacinados, es mucha gente, es imposible tener este espacio, a lo mejor pueden salir a algún lugar, pero a tener la sesión, ¿no? No estar pidiendo la comida para llevar mientras están teniendo la sesión. No estarse comprando la chamarra nueva, probándosela mientras hablan por acá, ¿no? Sino verdaderamente darse ese espacio. Y lo demás, que no les importe, ¿no? Que no les importe dónde están o cómo se ve. Lo que les debe de importar es esta privacidad. El niño corriendo atrás, por ahí no conviene, pero porque el paciente va a estar preocupado de que el niño no se caiga, ¿no? O el niño va a estar escuchando una conversación que no tiene que escuchar. Claro. Muy bien, agüita, sí. Es necesario. Muy bien, sí, entonces aquí la cuestión también es que se destine ese espacio de tiempo y ese lugar físico y ese espacio con la familia. O sea, ahorita de 8 a 9 de la noche tengo mi sesión de psicoterapia, entonces permítanme esta hora, ahorita no me interrumpan, si tienen alguna persona que esté ahí también en casa también, que pueda hacer las veces, sobre todo con los hijos, ¿no? Yo creo que ahí es una cuestión importante. O también puede haber
personas ya grandecitas, ¿no? que, que intenten sabotear el tratamiento, ¿no? O sea, precisamente se les ha de antojar a la hora que tiene la sesión esta consultante, y en ese momento han de estar ahí interrumpiendo, ¿no? Y ahí le toca también al propio paciente, ¿eh? Claro, Como defender su tratamiento, ¿no? Con claro, los niños es como una gozada, ¿no? Porque de pronto cuando el hermanito o los mismos papás, ¿no? Están ahí como interrumpiendo la sesión, el tratamiento, entrando a ver por una buena intención, ¿no? Para ver que no se haya caído la sí, conexión, que esté funcionando bien, que el niño siga ahí, ¿no? Tienen estas reacciones muy espontáneas de defender su juego, ¿no? De sí. decir, en este juego no estás tú, ¿no? De una manera o de otra. Y creo que es una gran lección para todos, ¿no? O sea, para los adolescentes, para los adultos, decir, tengo que negociar esto con mi familia y si hay interrupciones, tengo que saber negociarlas, tengo que saber defender este espacio, ¿no? Y también es algo con lo que se puede trabajar dentro del tratamiento desde el abordaje teórico que cada uno tenga, y uno como terapeuta también lo tiene que favorecer o que promover, ¿no? Si uno escucha que el paciente está en una situación complicada haciendo otras cosas, hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar, oye, escucho esto, ¿no? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Y hay que entender, ¿no? También eh, por qué la coincidencia, ¿no? O qué impacto tiene eso en esa sesión, ¿no? O qué emociones le despierta eso al paciente, ¿no? Sí, Con sus familiares o respecto de uno. Y con todo sí, eso se puede trabajar, no hay desperdicio, claro, claro. ¿no? Todo es un material valioso, pero sí como psicoterapeutas tenemos que favorecer, así como le enseñamos a la gente de qué se trata el tratamiento, qué es lo que tiene que hacer en cada sesión y poco a Ujú, poco se van identificando con eso y lo van adoptando y lo hacen de manera cada vez más natural. También acá hay que enseñarles a cuidar o a preservar este espacio. Y cuando nosotros notamos algo raro, preguntarlo y abordarlo y explorarlo con el paciente, no dejarlo pasar desapercibido, sí, por porque supuesto. no importa, sí es relevante y sí tenemos que trabajar con eso también. Con las conexiones Por con supuesto. cámara es muy fácil, ¿no? Uno está Mm, viendo ahí en la cámara lo que pasa y de manera más pronta puede a lo mejor intervenir, preguntar, hacer lo pertinente. Las sesiones que son solo por teléfono o los momentos con la cámara apagada, pues digamos, hay que estar más atentos, incidir un poco más en esto porque uno no está viendo lo que sucede, pero uno está escuchando, ¿no? Los cambios en el paciente o digamos mm, lo que sucede al fondo de la sesión y no hay que quedarnos indiferentes. El paciente no se va a sentir invadido o faltado al respeto, al contrario, el paciente va a sentir que estamos intentando cuidar y privilegiar ese momento de su tratamiento. Y es claro, también algo con lo que él se puede identificar para él mismo empezarlo a hacer ahí donde se encuentra. sí. Y también si pasan estas situaciones, hay que trabajar con ellas, como ya lo mencionas. Ay, es que no me dejan estar ni un rato. A ver, ¿cómo te sientes de esto? Es algo que te pasa frecuentemente y pues ahí destapa uno unas situaciones. Sí, siempre es lo mismo, porque, y de ahí ya tenemos un gran material para trabajar, ¿verdad? Sí, sin duda, ¿no? También una cosa que hemos aprendido con el tiempo es que, digamos, los conceptos teóricos con los que trabajamos permanecen más allá del online, ¿no? O sea, el paciente que llega muy puntual a su sesión, se conecta muy puntual, lo llama muy puntual. El que antes llegaba con anticipación o retardado, normalmente va a llamar o conectarse con anticipación o retardado también, ¿no? Digamos, lo que pasaba en el consultorio sigue pasando acá con Ujú, las modalidades a distancia, ¿no? sí, Eh, Uno lo explora a lo mejor de manera un poco distinta, ¿no? Digamos, en la cosa formal de cómo está conversando uno, por qué canal, pero es maravilloso confirmar, ¿no? Darnos cuenta, no solo nosotros como profesionales, sino también los propios pacientes, que el método funciona, porque se ujú, construye en la relación, ¿no? Del analista, del psicoterapeuta con el paciente, y con cómo se comunican y con todo lo que ahí acontece entre uno y otro, ¿no? No sucede porque yo estoy sentada en un sillón, ¿no? No sucede, o sea, no es ninguna otra cualidad la que arma ujú, ahí el trabajo, ¿no? ujú. Entonces,
tener esa confianza para saber que no es nada más el terapeuta ahí diciéndome del otro lado de la pantalla alguna cosa por pasar el tiempo, ¿no? Pero que uno está trabajando con la misma seriedad, con el mismo método, ¿no? Y con posibilidades muy buenas, ¿no? Y muy parecidas a las del consultorio, es otro mensaje importante para la gente que tenga la inquietud de acudir y para quienes vayan a innovar en esto, ¿no? Porque no lo habían hecho antes, como la gran mayoría, ¿no? De nosotros, o porque a lo mejor son recién egresados o van empezando con su práctica clínica, ¿no? Es un camino fértil e interesantísimo el tema del trabajo a distancia para explorar, para aprender y para construir un tratamiento. Es una ruta que sin duda, vale la pena. Muy bien, sí, sí, sí. Y aquí está esta reconstrucción de un espacio, del espacio de encuentro del consultorio, o en su caso, con los pacientes nuevos, con los consultantes nuevos, la creación de este espacio de encuentro, ¿no? De la pantalla. Cuando es que parezco loco hablando con la pantalla, siento que no hay nadie, etcétera, pero bueno, ahora ya estas adaptaciones seismesinas nos han hecho que sí sepamos que hay alguien o algunas personas detrás de esta pantalla, ¿no? Entonces también esta cuestión de lo digital, cómo se ha convertido en algo social y cómo se transformó en el marco psicoterapéutico hacia la posibilidad de ser algo muy íntimo, ¿no, Monse? Donde la persona puede hablar pues de todo lo que hablaba en el consultorio, de muchos temas, ¿no? Sí, y ahí, digo, ya pensándolo, ¿no? Es súper interesante cómo lo virtual, ¿no? De esta conversión a distancia, también tiene una cualidad real, ¿no? Porque aunque el medio es virtual, ¿no? Y sea una tecnología que funciona de una cierta manera, la comprensión que ahí se logra de algún fenómeno, ¿no? La comunicación que ahí se está estableciendo, la experiencia de esa conversación, esa sí es real. Uh-huh. Esa sí está pasando en la mente y en las emociones del paciente y del analista, ¿no? Y sí, se está dando ahí, en vivo, ¿no? Uh-huh. En ese momento, cuando el niño está jugando, cuando el adolescente está hablando, cuando el adulto está en una conversación, en un diálogo, ahí en su propio tratamiento, ¿no? Sí. Entonces, abre un nuevo espacio como de comprensión que sí tiene cualidades distintas. En el consultorio uno puede percibir a qué huele un paciente, ¿no? O el paciente puede percibir la sensación física del lugar que le da cierta calma, ¿no? Por los colores, por la temperatura, por la ambientación, ¿no? Entonces, no es idéntico, ¿no? Y cada cosa tiene sus virtudes, pero sí en lo online se puede construir un espacio de encuentro real, ¿no? En un marco virtual, pero que nos permite seguir trabajando con esto que hacemos al principio, ¿no? Como con la resignificación de la subjetividad de cada persona, ¿no? Con esta comprensión de su mundo interno, de decir, hoy yo ni me aguanto y no sé por qué, o otra vez me pasó esta cosa que me pasa siempre, o hoy me di cuenta de algo distinto, ¿no? Uh-huh. Todos son fenómenos que se pueden seguir explorando acá a la distancia, Sí. porque tienen que ver con la experiencia del paciente y con la capacidad del psicoterapeuta de, digamos, alumbrarle la conversación para que vea todo lo que ahí está pasando, ¿no? Uh-huh. Y no tanto con el espacio físico. Hay pacientes que lo aguantan, hay pacientes que no, ¿no? Hay pacientes que pueden tener estas conversaciones y grandes niveles de instrucción, de profundidad, de comprensión, de diálogo a la distancia. Hay pacientes a los que les cuesta más trabajo, ¿no? Por su propio funcionamiento mental, construir este espacio, digamos, simbólico a la distancia y que hace falta más tenerlo, digamos, de manera presencial, ¿no? Sí. Lo que sí es muy interesante es que, digamos, hay como un ecualizador de opciones para cada paciente, ¿no? Que ambos espacios, tanto en el consultorio físico como en lo virtual,
tienen un tiempo, un periodo de construcción, ¿no? Ninguno se da por generación espontánea. Es un proceso, un espacio que se va construyendo entre el terapeuta y su paciente en un tiempo, ¿no? Y que debemos darnos el tiempo en cualquiera de los dos escenarios para construir esto, digamos, de la manera más pertinente para cada paciente también. Pero como pacientes también, pues que tengamos paciencia, ¿no? Que tengan paciencia, ¿no? Hay alivios muy inmediatos que se dan solo por escuchar la voz, el ritmo de la conversación, saber que alguien nos está escuchando allá. Y hay otros que van a tomar tiempo y a veces esfuerzo y a veces dolor y a veces incomodidad, ¿no? Pero que todos valen la pena, ¿no? En cualquiera de las modalidades que sea, y que confíen que si están acudiendo con un profesional, ¿no? Que pregunten todo lo que quieran, pero que al final la decisión profesional que su psicoterapeuta tome es porque es la del mayor beneficio para ellos en ese momento, no porque lo que todo el mundo está haciendo, no es porque es la regla, es porque lo mejor para mí en este momento es lo que mi analista, mi psicoterapeuta me está proponiendo. Muy bien. Oye, ¿y tú has visto alguna diferencia generacional con esta posibilidad de acceder a estos medios diferentes? Sí, sin duda. Creo que de manera genérica sí hay una diferencia generacional. Ajá. Esto no quiere, o sea, también hay personas de cada generación, ¿no? A Sí. lo mejor hay gente muy mayor, baby boomers, etcétera, que son súper digitales, ¿no? Ajá. Y gente muy joven, millennials, que son torpes con la tecnología, ¿no? Claro que hay sus excepciones, pero en general sí. Digamos, los jóvenes, los adolescentes, están mucho más acostumbrados al mundo virtual, al mundo Sí. digital, ¿no? Ujú. Entonces, esta cosa de conectar a distancia para su tratamiento no les cuesta nada de trabajo, ¿no? En la Ajá. cosa tecnológica, ¿no? Ahí el reto más está en que aprendan a diferenciar que esta no es una conversación de TikTok, ¿no? Que Ajá. acá hay que hablar con la palabra y no con los emojis. Ajá. Sí. Que la duración va a ser otra y la frecuencia va a ser otra, ¿no? En estas interacciones tan fugaces que tienen en todo el mundo digital, ¿no? De pronto estar en una sesión de 50 minutos en algo online puede parecerles algo eterno, ¿no? Sí. Entonces ellos, digamos que tienen poca dificultad tecnológica para conectarse Sí. y un reto mayor, como están más metidos en el mundo digital, para resignificar este espacio y vivirlo de una Sí. manera distinta a sus interacciones sociales, ¿no? Sí. Los pacientes tradicionalmente más grandes, ¿no? Que usan menos la tecnología, pues están medio perdidos, ¿no? Desde, pero ¿dónde te voy a ver? Pero cómo le pico? Pero es que cuando estoy hablando yo me veo a mí, no te veo a ti, ¿no? Y yo te quiero ver a ti todo el tiempo y ahí están esperando que uno como psicoterapeuta les enseñe, les dé clases de tecnología, ¿no? De qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y claro, hay que lograr la comunicación mínima para arrancar las entrevistas, las sesiones, ¿no? Pero también pensar que como psicoterapeutas nos toca dar tanta orientación, o digamos algo equivalente a lo que daríamos en el consultorio, ¿no? O Ujú. sea, yo a un paciente le puedo preguntar de dónde viene, ¿no? Y más o menos explicarle cómo llegar a mi consultorio, darle las direcciones generales y hasta ahí, ¿no? Pero tampoco me voy a poner con él a hacer una ruta, ¿no? Cuadra por cuadra, a menos que sea un tipo de intervención con una persona con discapacidad intelectual o algo así, donde parte Sí. del tratamiento sea que él tenga la Claro. autonomía para hacer esto, ¿no? Pero en lo general, pues bueno, hay un límite, ¿no? De hasta dónde le explico, hasta dónde le digo, ¿no? Un paciente que llega y marca y me dice, es que no encuentro lugar para estacionarme, bueno, pues le voy a decir que con cuidado y con calma se estacione y que cuando esté en el consultorio empezaremos y aprovecharemos el tiempo que sea posible de la sesión, pero no voy a dejar yo a estacionarle el coche, ¿no? O no voy Claro. yo a apartarle un lugar para que llegue y se estacione. Un poco con la tecnología es lo mismo. Nos tenemos que hacer cargo, nosotros como psicoterapeutas, de sí conocer bien la opción que le demos a la persona, Zoom, Teams, videollamada de WhatsApp, Skype, teléfono convencional, lo que sea, ¿no? Porque nosotros sí tenemos que tener esa calma, nosotros no podemos estar distraídos con Ujú. la cosa tecnológica y le tenemos que dar la orientación suficiente a que el paciente se pueda conectar y usarla. Pero tampoco somos coaches en tecnología, ¿no? Donde le Ajá. vamos a enseñar el paso a paso. Vamos a tratar de acompañarlo lo más posible. Vamos a sugerirle también que si necesita ayuda, la busque por fuera, así como por fuera buscaría los mapas o Waze o la manera de llegar al consultorio, ¿no?
que también hay muchos terapeutas que se pueden sentir abrumados con esto, decir, ¿hasta dónde me toca explicarle esto o no al paciente? Toda la primera sesión nos fue a enseñarle cómo hablar, ¿no? O cómo quitarle el mute, o cómo poner la cámara, o cómo quitarla, ¿no? Cuando no nos está consultando para eso. Claro. O sea, es indispensable que sepa usar la tecnología, pero nuestra labor no es esa, ¿no? No nos están buscando por la experiencia anecdótica, ni de cómo nos la estamos pasando nosotros con la cuarentena, ni de cómo usamos nosotros la tecnología. Nos están buscando por nuestro expertise profesional. Sí, por supuesto. Y eso es lo que le tenemos que dar el tiempo que estemos conectados con el paciente. Muy bien. Oye, fíjate que por aquí tengo una pregunta de Cecilia Pérez, yendo muy hacia qué va a pasar con esta modalidad que empezamos viéndola como algo transitorio y de repente seguimos viéndola como algo transitorio, un poquito más largo de lo originalmente planeado, pero ahora ya mucha gente está viendo la conveniencia de ya quedarse en línea. Entonces aquí va la pregunta de Cecilia Pérez. Hola, Ceci. Dice, hola, Monse, es un gusto escucharlos. Yo ahora tengo con un paciente el problema de regresar al consultorio. El paciente dice preferir quedarse en línea y no regresar al consultorio. Yo percibo que no se relaciona con la pandemia. Y luego también en ese sentido tenemos una intervención de Silvia León, que también manda saludos. Dice, la responsabilidad de la decisión de seguir online o presencial cuando sea posible es del terapeuta. Ahí como para dónde vamos, para dónde va este futuro inmediato o no tanto de esta modalidad de tratamiento psicoterapéutico a distancia, Monse. Sí, súper interesante lo que le está pasando a Ceci, ¿no? Porque nos va a empezar a pasar a todos o ya nos está pasando, y muy de acuerdo con Silvia, ¿no? La decisión es de uno. Pero más que entrar en una discusión, en un pleito con los pacientes, ¿no? De ahora es por aquí, ahora por acá, y si no es por acá te sigo atendiendo, no te sigo atendiendo, etcétera. Pienso que en lo general convendría que cada quien desde su método explore con el paciente por qué, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones, las ventajas? No en un debate racional, ¿no? O argumentativo, ¿no? Pues decir, ¿cuáles podrían ser sus motivaciones detrás de esto? ¿No? ¿Qué tiene esto que ver o no, digamos, con su síntoma o con el trabajo que hemos venido realizando? ¿No? Por ahí hay, y podrá haber mil casos, ¿no? Un paciente que quedarse en casa le puede significar llevarnos a lugares donde no debería, ¿no? A lo mejor un día tomar la sesión en la sala y poner la cámara en un lugar donde nos enseña toda la casa, y otro día sentarse en el jardín y ponerla así en un ángulo donde nos deja ver como todo lo espectacular, lo bien que se ve ahí, y otro día en el vestidor, ¿no? Donde vemos una cosa llena de colores atrás y de posibilidades, ¿no? Y entonces, a lo mejor esa persona quiere seguir en lo online, pero por ahí tiene que ver como con todos estos comportamientos que también coinciden con que ya tiene medios hartos a los del trabajo porque siempre acapara las juntas y no deja hablar a nadie, con que los hijos ya no le quieren presentar a nadie, ni amigos, ni novios, ni nada, porque siempre, digamos, se roba la cámara, ¿no? Y entonces el tiempo que van a visitarlos están más con la mamá que a lo que iban a hacer de la propia visita, ¿no? O los vecinos o las mamás de la escuela ya hasta la evitan porque verla siempre es un problema porque les va a quitar mucho tiempo y les va a contar 80 cosas que ellos no tienen mucho que ver, ¿no? Por ahí, al revés, ¿no? Hay otros pacientes que les urge regresar al consultorio porque necesitan vernos y ver cómo estamos y dejarnos ver que ellos están bien o lo que sea. Entonces, hay que entender nosotros cuáles serían las motivaciones del paciente, qué impacto podría tener, ¿no? En su tratamiento esto. Y hay que tratar de transitar esa ruta de comprensión con ellos antes de decidir si seguir o no.
¿no? O sea, uno le puede decir, mira, yo te he propuesto esto por estas razones. Tú quieres seguir acá y me dices que es por esto. Pensémoslo, ¿no? ¿Qué tendrá que ver con los temas que hemos venido trabajando, etcétera? Y será parte del mismo tratamiento. Va a ser un dilema, no solo por lo que el paciente quiere, sino también por lo que ven, ¿no? O sea, también es decir, oye, ya veo que muchos están regresando o que pocos están regresando. Oye, yo ya veo que tal persona, el hijo de no sé quién, que también va, ya volvió o que no ha vuelto y tú ya quieres que yo vaya ahí a verte, ¿no? O sea, también lo que pase alrededor, ¿no? La diversidad de escenarios va a despertar pues muchas inquietudes, muchas fantasías en los pacientes y también con eso va a haber que trabajar, ¿no? Más allá de la decisión práctica de si volver o no, de lo que uno hace, que ahí está, esa decisión ahí está, pero hasta que no se concrete o se ejecute esa decisión, hay un recorrido de pensamiento, de reflexión para hacer de manera conjunta y saber lo que en cada caso conviene o no conviene, ¿no? Y pensarlo desde ahí y proponerlo. Al final del día el paciente no va a ir si no quiere y no se va a conectar si no quiere, como nos dejaban antes plantados en el consultorio o no, sí. ¿no? Por la razón que sea, por una causa de fuerza mayor o porque algo estaba pasando ahí, ¿no? Con las resistencias. Sí. Pero es una excelente oportunidad para aprovechar el trabajo, ¿no? ¿Qué les está pasando con nosotros? A lo mejor hay pacientes que nada más van a querer lo contrario porque de por sí toda la vida han vivido peleados con los papás, con los jefes, con los profesores y ahora con nosotros, ¿no? No importa qué digamos, ellos van a querer lo contrario, ¿no? O pacientes súper obedientes, que lo que le digamos lo va a hacer sin chistar, ¿no? Pero a lo mejor, aunque eso fuera muy cómodo para nosotros ahora, habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué tan cómodo con todo lo que le digo? Y también ahí, aunque proceda como le sugiramos, hay una buena ocasión para trabajar temas que seguramente ya se vienen trabajando desde antes, desde diferentes ángulos. Y este es un ángulo más para explorarlos. Sí, es otra oportunidad para otro contexto, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, y entonces, esta modalidad de tratamiento, sí, o sea, sí es muy semejante, pero no es igual. Y ha sido muy útil, pero parece que no es suficiente, ¿no? ¿Sí? O sea, sí hace falta, que hace falta, ¿no? Y habrá que ver, ¿no? O sea, creo que en el conocimiento que se está generando con todo lo que estamos viviendo ahora, habrá que ver con qué de esto nos quedamos y para qué. O sea, ¿por qué vamos a conservar los elementos y cuándo los vamos a usar? ¿Qué posibilidades abren también, no? Estoy pensando, por ejemplo, en personas en situación de cárcel, en personas en ciertas instituciones, en personas que por trabajo tengan que viajar. O sea, condiciones que antes no hubiera sido posible continuar un tratamiento, ¿no? Sin que sea como una huida de la realidad, ¿no? De me voy y hago como que no pasa nada y sigo con todos mis vínculos online en lugar de hacer nuevos vínculos al lugar donde llego, ¿no? Pero abre nuevas posibilidades que pueden ser muy valiosas, ¿no? Pueden ser muy, muy valiosas. Trabajando, ¿no? Con pacientes que no son mexicanos y que su lengua materna es el inglés, por ejemplo, sí es muy diferente el efecto de lo que se trabaja en el consultorio cuando lo hacen en español, aunque sean perfectamente bilingües, que cuando lo hacen en inglés. A lo mejor a nivel racional se lo puede lograr una comprensión en los dos idiomas, pero hay algo a nivel emocional que conecta con la lengua materna y que se procesa o se elabora o se trabaja distinto cuando uno está trabajando la terapia en su lengua materna. Y esto es pues, un fenómeno súper interesante, ¿no? Que pasa en la consulta y que para mí ha sido muy revelador y que puede ser una variable muy importante para este tema de los tratamientos online, ¿no? Sobre todo cuando uno migra a un país que no es de su habla materna, ¿no? De su lengua materna, ¿no? ¿Qué pasa también con las poblaciones remotas, ¿no? Con las ciudades pequeñas, donde a lo mejor los psicólogos o los profesionales de la salud mental per cápita son muy poquitos o a lo mejor ni hay? Y son poblaciones que no tienen ese servicio cuando hay otras ciudades, típicamente las grandes ciudades, donde la oferta es altísima, ¿no? Y hay, digamos, hay de dónde escoger y, digamos, también ahí se podría democratizar el acceso a este tipo de servicios, claro,
donde tengan una línea telefónica, una conexión. Hay lugares donde esto todavía ni siquiera es así y bueno, hay retos adicionales, ¿no? Pero yo creo que hay mucho que conservar de esto, que sí la decisión de cada gremio, de cada corriente, de cada disciplina, de cada escuela, pues es pensarlo. Es pensarlo y tener, digamos, un buen desarrollo de por qué vamos a conservar algunas cosas, para qué las vamos a conservar, ¿no? De cómo se puede diversificar la atención que nosotros le brindamos a la gente de la manera éticamente correcta, ¿no? De la manera bien fundamentada en nuestra metodología, ¿no? Creo que mientras se conserven esas dos variables, va a haber cambios valiosos e interesantes. Nada va a regresar a ser solo como era antes de todo esto que vivimos. La atención emocional o la salud mental tampoco, ¿no? Pero creo que la brújula va a ser que lo que éticamente sea pertinente, ¿no? Lo que metodológicamente sea factible y todo el conocimiento que se está generando ahora nos permitirá integrar, ¿no? O diversificar nuestros métodos, nuestras modalidades de atención de una manera que resulte también socialmente pertinente para el paciente de hoy, para las poblaciones y las ciudades donde estamos hoy. Muy bien. Y aquí tenemos dos intervenciones para terminar, Monse. Tenemos una de Ana Mata que dice, bueno, te saluda aquí, dice que muy clara y amena su información y te hace una pregunta muy, muy psicoanalítica, ¿no? Sobre sueños. Dice, sobre el tema de los sueños, ¿cómo ves los sueños de angustia y las pesadillas? Me imagino que en el contexto de la época que estamos viviendo. Y por otro lado tenemos a Tlacael Xochigua, y que él pregunta si se podría considerar que los beneficios y el impacto positivo en el paciente a distancia es el mismo que de forma presencial. Gracias, Tlacael. Para el tema de los sueños, pues en estas variaciones que ha habido de por sí con el hábito del dormir, pues también ha habido variaciones en los sueños, ¿no? Es frecuente encontrar que la gente duerme más inquieta, ¿no? Con más pesadillas o con sueños que comprenden menos o que los dejan cuando se despiertan, aunque no es una pesadilla como tal, más inquietos, ¿no? Al despertar. En los niños también. Y pues digamos, hay cosas que obedecen a lo circunstancial, ¿no? Lo interesante desde este abordaje más psicoanalítico, desde el que a lo mejor lo pregunta Ana, ¿no? ¿Cómo esta cosa circunstancial está conectando, digamos, con contenidos internos del paciente, ¿no? Con personajes que ya habitan en su mente, con escenas que ya se le repiten una y otra vez, ¿no? Que este terror del coronavirus o de lo que está pasando afuera conecta muy fácil con estos terrores o estas amenazas o estas preocupaciones y estas angustias que ya de por sí traen adentro, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor la frecuencia sube por, digamos, lo manifiesto de la vida de afuera, de lo latente, pero lo que es muy interesante es conectar con qué del mundo interno, ¿no? De la mente de esta persona está conectando y ahí es donde entramos a trabajar nosotros, ¿no? Porque pues el COVID lo estamos viviendo todos y a lo mejor nos arroja poca información para trabajar. Pero esas conexiones con el mundo interno son las que son muy interesantes, ¿no? Y las que también le pueden ayudar al paciente a entender por qué su hermano no tiene tantas pesadillas como él, aunque los dos están viviendo en la misma casa y la misma realidad. Y cómo así como le pasa con las pesadillas, le pasa con otras cosas, que son como son, pero que él las experimenta de una cierta manera, que le resulta más o menos placentera, o que le permite hacer más o menos cosas con su vida, ¿no? Creo que por ahí la experiencia va así en estos meses, ¿no? Y de la segunda pregunta, ¿no? De si los efectos de las modalidades son las mismas, yo diría depende, ¿no? Depende del tipo de paciente, depende para quién. O sea, creo que hay pacientes que sí pueden lograr prácticamente el mismo nivel de trabajo en lo online que en lo presencial, ¿no? Porque tiene que ver con su capacidad como pacientes para sostener el trabajo a distancia junto con su analista, ¿no? Junto con su psicoterapeuta. Hay pacientes, ¿no? Que tienen ciertos funcionamientos, ciertos diagnósticos, ciertas dificultades donde conviene más lo presencial, ¿no? Hay pacientes también que en lo online les puede solapar varios síntomas, ¿no? Alguien que de por sí sea medio renuente a encontrarse o medio poco dispuesto a esforzarse por conseguir o por lograr las cosas, pues está perfecto, ¿no? El tratamiento online y a lo mejor habría que empujarlo a regresar a lo presencial. Entonces creo que depende, ¿no? De si se pueden lograr los mismos beneficios o no. Yo diría que los beneficios no se logran por la modalidad,
Los beneficios no se logran porque sea online o porque sea presencial. Los beneficios se logran por el trabajo conjunto del analista con el paciente para trabajar lo que haya que trabajar, ¿no? Y cuando lo online o lo presencial sea un impedimento, pues habrá que trabajarlo incluso dentro de esa modalidad, ¿no? Cuando se pueda migrar, pues habrá que probar esta migración, pero el beneficio no está dado por la cualidad técnica del encuentro, ¿no? O si es presencial o si es online, sino por la posibilidad de trabajo conjunto a la que se puede acceder así como se dé el encuentro, ¿no? A la distancia o dentro del consultorio. Muy bien, pues ahí está, ahí estamos todos. Muy bien, Monse, pues algo que quieras decir para terminar. Este ha sido un tiempo de apertura profesionalmente, estoy segura, para todos los que nos dedicamos a esto, pero invitar a la gente también a que sea un tiempo de apertura a las oportunidades que se dan, ¿no? A las rutinas que tienen en casa, a las nuevas cosas que han incorporado a sus vidas y a pensar, ¿no? Que la atención a sus emociones, a su bienestar, ¿no? Puede ser una de esas cosas nuevas que incorporen, que les traiga mucho beneficio, ¿no? Que no van a ser para siempre, que no tienen por qué ser tampoco solo ahora, pero que dentro del ensayo y error que cada persona ha vivido en estos tiempos, que cada familia está experimentando en estos tiempos, pueden incluir, si les da curiosidad, si sienten que lo necesitan, si tienen duda, piensan que les puede venir bien, pueden incluir en esos experimentos, ¿no? La atención psicoterapéutica, ¿no? La atención psicológica y descubrir cómo les va, ¿no? ¿Qué tal les funciona? No les va a hacer daño, ¿no? Si van con un profesional, podrá ser más o menos pertinente, el mismo profesional les puede decir, ¿te hace falta, no te hace falta? ¿No? Es normalmente lo que uno hace al inicio, pero también pueden descubrir un mundo al que hasta ahora no habían tenido acceso y que les va a permitir que su vida, ¿no? En el resto de sus esferas, sea mucho más productiva, la disfruten mucho más y que se les abran nuevas posibilidades también en el resto de sus relaciones. Entonces, solo dejar con esa invitación de, pues así como están probando o preguntándose muchas cosas distintas, cómo acompañarse emocionalmente, cómo acompañar a sus seres queridos emocionalmente, puede ser una pregunta más que se hagan en estos tiempos. No hay por qué pasarla solos si uno necesita ayuda, ¿no? Muy bien. Gran dicho este de no hay que pasarlo solo si necesitamos esta ayuda, Monse. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por esta charla sobre, pues que nos esclarece, ¿no? Estas situaciones de para qué nos sirve un tratamiento psicoterapéutico en estas etapas por las que estamos transitando y cómo todo puede ser más fácil y bueno, también lejos de tener todas estas dificultades laborales, familiares e incluso de salud en algunos casos, pueden existir algunos resquicios más chicos o más grandes para pasárnosla bien y para tener esta capacidad de disfrute que mencionas que es tan importante, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches. Gracias por haber asistido a esta psicocharla CENIT y Café Psicológico. Y nos vemos la semana siguiente. Dentro de 8 días no nos vemos precisamente porque es el grito. Entonces, pues vayamos a gritar como corresponda. Y pozole y pambazos y todo lo que ustedes quieren comer. Y nos vemos el 17, entonces, jueves 17. Muchas gracias y buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego.